empezar con la transmisión. A ver si escuchará. Bueno. Para ir... esperando entonces a que sean las 9. Todavía no se ve. A ver. Dice permiso de la cámara denegado. A ver, vamos a ver. ¿Se escucha? Quiero probar si se escucha. A ver, hay una persona ahí. Uf. Uf. Bueno, hay que esperar nomás que sean las 9. A ver si están ahí. ¿Se está escuchando? Sí. ¿Bien? Bien. Ah, ya, genial. Hasta que lo entonces. Ya, fíjate si también las PPT. Ah, ya me están poniendo acá. Ya. Ahí está Luis, Fabiola. Ah, ya, genial. Sí, hay varios que están poniendo ahí que se escucha. Ah, perfecto. A ver, voy a compartir pantalla. A ver si se puede ver. Me avisan, por favor, si se puede compartir la pantalla. Quiero hacer la prueba acá. Hay unas diapositivas que hemos puesto acá, que hemos preparado para la... Buenas noches, pastor. Saludos de Chiclayo. Hermana Elizabeth Segura. Hermana Fabiola, hermana Doris. Ya se está conectando la gente. Uy, qué bueno. Gracias a Dios. Hay gente que se está conectando. Hay gente también que está empezando la transmisión. Solamente quiero probar si se puede poner la diapositiva. A ver, ¿me pueden confirmar si es que se ve la diapositiva? A ver, quiero probar. Por favor, si me pueden confirmar si se ve la diapositiva. ¿Alguien está? A ver. ¿Se ve la diapositiva? Quiero probar si se puede poner Estoy probando. Wow. A ver un rato. Me estoy familiarizando con algunas cosas acá. Hermanos, si se escucha. Buenas noches, pastor. Ya. Por ahí estamos bien. A ver, el tema de la diapositiva es lo que me preocupa ahorita. A ver. ¿Me pueden confirmar si se ve la diapositiva? Wow, parece que no se está viendo. ¿Alguien está? A ver, espérate. A ver. ¿Se ve la diapositiva? Ya, a ver. Probar si se puede poner a ver un ratito. Buenas noches, no se ve. A ver, vamos a probar un ratito. Share screen. Ya, ahora sí me veo. Respecto a la diapositiva, no se ve, ¿no? Voy a tratar de ubicar bien la situación. Poner acá, compartir. No se está viendo. A ver un ratito. ¿Por qué no se está viendo? No se ve la diapositiva. Y está la cámara. El share screen. ¿Está bien? Se escucha un retorno. Ahora sí. Ya. Se ve el retorno.
Muy bien. A ver, estamos probando para ya poder empezar. Ah, qué raro. ¿Por qué no se ve la diapositiva? Hace un rato se veía. Un rato. Bueno, mientras vamos solucionando un poco el problema técnico, denme un minutito. Tengo una idea. Ya. Eh, sí, ya sé que no se ve. Gracias por estar conectados. Ya sé que no se ve la diapositiva. Estaba viendo un poquito cómo poder hacerlo. De repente voy a pasarlo desde la otra laptop. Eh, pero sí, hay un tema muy interesante que se puede poder, que vamos a tratar ahora, que es introducción a la Biblia. ¿Sí? No, ahorita ya estoy ahí. Ya, ya aparece. A ver, pongo ahorita. Ahorita sí se ve. Ahorita estoy ahí. Sí. Ya sé que no se ve, gracias por estar conectados. Ya sé que no se ve la otra laptop. Ya. Pero sí, hay un tema muy interesante. Gracias, no se escucha. Muy bien, hermanos. Ahora sí, sin más preámbulos, siendo las 8:03, mientras voy viendo cómo puedo pasar la diapositiva. A ver, un rato. Sí, un ratito. Sí, puedes. Peores. A ver, quiero compartir la ventana de la aplicación. No quiere compartir. Ya. Uy, uy, uy. A ver, un rato. Ya. Ahora se está viendo. Tampoco. Tampoco se está viendo por acá. Setup. Ya. Muy bien. Bueno, tengo un tema que creo que es importante para todos que podamos tratar. Realmente muchas gracias doy a Dios en primer lugar y a cada uno de los que me está escuchando en este momento. Quizás no es tan sencillo a veces hacer las transmisiones en vivo, pero bueno, también es una ocasión para poder empezar con una práctica que es muy buena. Introducir mediante la palabra de Dios, mediante la palabra de Dios, una serie de respuestas a esta situación tan complicada que estamos viviendo. Y no solamente por el coronavirus, sino también por cómo estamos llevando nuestra vida, cómo es que nosotros debemos tomar en cuenta lo que Dios quiere para nosotros. Y cuando no tenemos esa perspectiva muy clara, es que podemos recurrir a algo que es muy importante, que es la palabra de Dios. Mientras cada uno de nosotros estamos aquí en nuestras casas encerrados, dadas las circunstancias que estamos viviendo, es importante que quien quiera empezar con algo serio, quien quiera entender que en esta situación uno tiene que ponerse a pensar, Señor, ¿por qué es que la situación está viniendo como tal? ¿Por qué me has permitido de repente quedarme en mi casa? ¿Por qué es que está pasando esto con el mundo? Quisiera saber si hay alguna respuesta, quisiera saber si hay alguna situación la cual uno de nosotros puede tener algo que decir. Vemos a los científicos, vemos a los médicos, vemos a los políticos y cada uno ensaya una respuesta. Algunas de un producto de una situación la cual nadie está seguro de lo que va a venir. Y ante esa incertidumbre es que lo que he planteado un poco es tratar este tema que es empezando la Biblia desde cero. Al empezar la Biblia del cero, la meta no es crear pues eruditos, etcétera. Ya la iglesia y el Perú está lleno de gente que supuestamente dice saber Biblia. Y al saber Biblia, pues termina haciendo las cosas tan perversas, tan malévolas que vemos en las noticias. Tristemente, cuando tú te dices pastor o quieres decir que sirves al Señor, la gente lo primero que te dice, tiene algún interés, pide plata o tiene
algo que poder reflejar alguna conducta negativa. Si me atrevo a hacer este video es porque quiero despertar a la gente y poder comentarles lo importante que es leer la palabra del Señor. Y lo importante también que es que el creyente, que el Hijo de Dios tenga en claro, a ver, algunos confirmar, se están agregando. Bueno, a reintentar la cámara, ya. La cámara, ya. Hola Esteban, saludos de la IEP Casma. Saludos de la IEP de Chiclayo, por ahí está. Jaén, gracias a Dios también. Wow, no pensé que tener tanta acogida. Bueno, al margen de eso, ¿qué es lo que, a ver, al margen de esa situación, es que quiero compartir esta palabra que puede ser muy importante para todos nosotros y que es aquella que emanó desde la voz de Dios desde un principio. El primer versículo de la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y desde allí comienza a explicarte en un gran viaje lo que significa la palabra de Dios. Desde que Dios creó el universo hasta que Dios también lo destruirá, en Apocalipsis capítulo 22, en el cual habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, de la cual quizás no tendremos mucha idea en nuestros cerebros finitos, pero hay, y no hay nada más hermoso que tener una concepción de eternidad. Saludos desde Calca, gracias, desde Grapanazú, Oxapampa, wow, desde Huancayo, gracias a Dios. Bueno, saludos de Cusco, ya si leo todos los saludos no puedo hablar. Bueno, gracias a todos hermanos, y ya los vi que están ahí. Bueno, entonces para empezar este tema, si tienen un lápiz, un lapicero o lo que sea, pues me gustaría que lo tengan a la mano. Porque voy a decir algunas cosas que se necesitan que de repente lo apuntes, que quizás también puedas tener no todos nos falla, no a todos la memoria nos trata de la misma manera. Necesitamos también, Chimbote también está ahí. Wow, gracias a Dios, muchas de esas iglesias hemos podido recorrer. Ya, bueno, sin más preámbulos. Introducción a la Biblia. La Biblia desde cero, que es el tema que nos atañe el día de hoy. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Arequipa, ya los vi. ¿Qué es la Biblia? Es un conjunto de libros, es una biblioteca que, como sabemos, viene del griego biblios. La palabra griega biblios significa biblioteca. Y Biblios era una ciudad también en el mar Mediterráneo, en la cual se fabricaban los pergaminos. Estoy preparando unas diapositivas acá. Nuevamente, Lima también. Gracias, hermana. Creo que mi computadora no está aceptando las diapositivas. Eso sí me está dando un poquito de pena. Pero bueno, las diapositivas las puedo poner después en mi Facebook para que ustedes lo tengan ahí en el estudio. No hay problema por eso. Muy bien, la Biblia desde cero. Objetivos de la clase. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Mostrar la importancia de las Sagradas Escrituras y la necesidad de conocerlas. Es importante a todos. ¿Por qué es que me atrevo a hacer un curso como este? ¿Por qué es que me atrevo a comentarle a la gente que es importante leer la Biblia? ¿Por qué me atrevo en esta situación de coyuntura de coronavirus, que no sabemos cuánto será, que se viene una recesión económica terrible, etcétera, de situaciones? ¿Por qué es que la recomendación es leer la Biblia? ¿O por qué la recomendación es que tú conozcas la Biblia? ¿Por qué las recomendaciones? Segundo objetivo de la clase es brindar una correcta definición del término Biblia. Me interesa bastante que tú conozcas lo que significa el término y por qué está dividido, segmentado. Hermano, hay muchas palabras difíciles en la Biblia, sí lo sé. Hay muchas palabras complicadas. Cuando agarro mi Biblia, ahí dice Levítico, ahí dice propiciación, ahí dice tabernáculo, ahí dicen palabras que de repente me chocan la cabeza y me dicen, ¿qué cosa será? ¿Es Dios? La misma concepción de Dios nos puede parecer complicada. Desde ya empiezo diciéndote algo. A la Biblia no le interesa demostrarte que Dios existe. Eso es algo que debes recordar. La Biblia no le interesa decirte, oye, te doy las pruebas de la existencia de Dios. No lo hace. La Biblia lo que va a decir es,
Simplemente, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En hebreo se dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. En el principio, Dios hizo las cosas. Luego, en el verso 2 dice de Génesis, ¿no? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y en el tercer versículo te dice, y dijo Dios, sea la luz. Si alguien quiere preguntar, hermano, ¿cómo se hacen cómo puedo demostrar ciertas doctrinas bíblicas como la Trinidad? Ahí está, en el verso, ahí, pásame el link, justo me están queriendo ayudar con las diapositivas. Antes que eso, acuérdate de algo, amado hermano. El verso 1, por ejemplo, Padre, en el verso 2 está el Espíritu Santo y en el verso 3 está el Hijo, como para que te quede como para que te quede claro la Trinidad. Por ejemplo, ¿no? Ahí han puesto ahí, Bereshit, saludos desde mi casa, genial, saludos de tu casa también, ¿no? Algo más como introducción. La Biblia como tal, a sí misma, hermano, una pregunta, ¿no? ¿Chocará con la ciencia? ¿A quién le debemos hacer casos? Hay veces que vemos ciertas cosas que dicen en la Biblia, ¿las podemos tomar literalmente? ¿Sí o no? El mundo fue creado en 6 días. ¿Podemos decir que eso es verdad? ¿Podemos decir que eso es cierto? A ver, creo que la cámara me está... A ver qué sucede, share screen. Ya, ahora sí. ¿El mundo fue creado en 6 días? ¿Podemos tomar esto literalmente? Podemos decir también, si Dios hizo las cosas, ¿por qué ahorita permitió el coronavirus? O otra pregunta que se nos fue preguntar, ¿no? ¿Cómo sé que tu Dios es el verdadero? ¿No? Acá les comentaba algo. Por ejemplo, esta es mi Biblia, un poquito viejita por el uso, pero gracias a Dios doy que pues tengo siquiera una Biblia en casa. Entonces, pues si tú la tienes, aprovecha este tiempo. Dicen que los peruanos somos los que menos leemos. De los 70 y tantos naciones latinoamericanas, creo que 78, el peruano es el penúltimo en lectura. Solo le ganamos a Haití porque ahí hubo terremoto. Y es triste esa situación. Por eso es que no leemos. Te comento algo, ¿no? ¿Cómo es que la persona puede decir que la Biblia es, que solamente los libros? Por ejemplo, los musulmanes tienen el Corán. Mira, te enseño aquí, acá tengo un Corán. Un Corán, si quieres, para que sepas también. ¿Cómo es posible que la gente tenga... Hay cierta parte del mundo que dice que el Corán es la palabra de Dios. Más allá tengo un libro del Mormón. Entonces, ¿cómo te puedo decir yo que mi religión es la verdadera? Y es un poco lo que vamos a decir. ¿Cómo es que tú puedes decir que tu fe, tu confianza es verdadera si hay 5.000 religiones en el mundo? Si hay 5.000 religiones en el mundo, ¿cómo es que podemos recordar? ¿Cómo es que podemos decir que mi Dios es el verdadero? Y eso es algo que también, introduciéndonos a la Biblia, podemos estar seguros. ¿Cómo es que yo puedo decir que verdaderamente el Dios al que sigo, ese es el Dios? Te doy un alcance antes de empezar. Y ojo que todavía no empiezo. Pero quiero comentarte algo. Gracias a Dios por los saludos. Hay un tema bien bonito acá. Y tú me dirías, ¿cómo puedo responder esta pregunta? Con una palabra mágica que se llama la gracia. Me explico. El Dios de la Biblia es el único Dios que fue y alcanzó a la persona. Me explico. Cuando tú miras el resto de libros o el resto de confesiones, de religiones, etcétera, hay un tema. La palabra religión, por naturaleza, significa, en latín, su naturaleza es una palabra latina que es religar. Y religar significa volver a unir. Todas las religiones del mundo tienen el objetivo de volver a unir a Dios. Pero ¿cuál es el tema aquí? Todas te piden hacer algo. Tienes que levantar una estatua, tienes que repartir una revista, tienes que circuncidarte, tienes que no comer chancho, tienes que hacer algo para que la gente no para poder acercarte a Dios. Tienes que alcanzar el óctuple sendero múltiple en los budistas, o tienes que hacer algo para o tienes que hacer alguna situación para los hinduistas, qué sé yo. Cada uno de ellos se basa en algo que yo tengo que hacer. Lo bonito quizás de la religión cristiana, lo bonito también del Evangelio, de la religión cristiana, es que pues prácticamente Dios fue el que se compadeció del hombre en la cruz.
Fue el que Dios que buscó al hombre tener misericordia de él. Fue Dios quien buscó, quien quiso encontrarse con el hombre desde el principio de los tiempos. La Biblia dice que en el libro de Hebreos, por ejemplo, te dice, ¿no?, que el Señor preparaba cuerpo para su hijo, y su hijo le decía, ¿para qué? Para ir al mundo, para entregarte lo más, para entregarte lo más, para entregar a la humanidad lo más valioso que él tenía, que es pues su hijo amado. O sea, nadie tuvo mayor amor que este, ¿no? Dice la palabra de Dios. Entonces, al empezar el estudio de la Biblia, de cero, como te digo, sin empezar, tienes que darte cuenta de que no es un libro más. Acá, por ejemplo, tengo otro de mis libros favoritos, Historia del Tiempo, de Stephen Hawking. Lo he leído bastante, es mi segundo libro después de la vida que he leído más. Me encanta leer a Hawking, me encanta leer física, pero lo que te digo es que en parte no hay una respuesta clara y contundente a cómo se originó, por ejemplo, el universo, o cómo se originó, o hacia dónde vamos. El propio Hopkins al final de este libro comienza a decir, por si acaso no hemos encontrado una teoría de campo unificado que te diga que el universo tiene una ecuación. Perdona por hablar en difícil, pero solamente para comentarte que a veces escuchamos nombres rutilantes y decimos, este tiene la respuesta, este tiene la respuesta, y no lo hay. Alguien quiere que le hable de Zacarías 1 al 6, wow, tremendo pasaje. Entonces, cuando uno va y quiere analizar lo que significa empezar a leer la Biblia, tiene que darse cuenta que está ante el Altísimo, ante el Altísimo, ante el que está por encima del universo. Hay una palabra que los creyentes llamamos exaltar. Mi libro favorito es Agustín de Hipona. Bueno, el libro debe ser Historia, Ciudad de Dios, porque Agustín de Hipona es un autor. Bueno, volviendo al punto, cuando tú vas viendo la Biblia, cómo es que va tratando esta situación, te va tratando, te va tratando como para enseñarte, mira, delante de quién estás. Los creyentes tenemos una palabrita bonita que se llama exaltar. Exaltar significa poner a Dios por encima de cualquier circunstancia. Por ejemplo, tú te sientes en un momento que se sientes abatido, que te sientes pues destruido, tienes problemas en tu casa, tienes problemas con la gente que te rodea, tienes problemas económicos, tienes problemas de salud. Exaltar significa poner a Dios por encima de ello. Exaltar significa poner a Dios que no... exaltar significa poner a Dios por encima de todas las cosas. Solamente nos dice, Dios, no vamos cerdo porque es inmundo, pero después no llames inmundo a lo que Dios creó. Así lo dice en el libro de Hechos. Continuando. Entonces, esta situación es muy importante. Cuando uno empieza a leer la Biblia, está delante de Dios. ¿Ok? Continuaré. Repito, tengo unas diapositivas que por un problema técnico no las voy a poder pasar ahora, pero voy a tratar de subirlas en mi Facebook para el que las quiera tener. Sigamos. Primera verdad. Preguntas frecuentes de la gente. ¿Por qué Dios permite tanta maldad en el mundo? Primera pregunta que todos tenemos. ¿Por qué Dios permite tanta maldad en el mundo? ¿Por qué podamos tomarnos, segunda pregunta, ¿podemos tomarnos literalmente la Biblia? O sea, por ejemplo, va matando a la gente, en el Antiguo Testamento dice que la hija que fornicare debe morir, o el sacerdote que debe morir. ¿Qué significa eso? Debemos hacer algo, debemos matar a los que fornican, debemos apedrear a los hijos que están, debemos matar a los que están apedreando, debemos matar a los hijos que están, que desobedecen a los padres. El Antiguo Testamento, ¿cómo es que debe leerse en este tiempo? Y otra pregunta que emana de la Biblia. Repito, estoy haciendo preguntas sueltas, como para llevarte a la reflexión. ¿No hay ningún error en la Biblia? Otra pregunta, ¿no? ¿No hay ningún error en la Biblia?
Hermano, pero yo he leído que en YouTube dice errores en la Biblia, uno, dos, tres, hay errores de todo tipo, dicen que tantas cosas. ¿Habrá esto cierto o no? Eso vamos a descubrirlo un poco mientras vayamos leyendo mientras vayamos avanzando en este pequeño curso gratuito. Este, ¿Sabía Dios que pecarían Adán y Eva? ¿Es cierto que venimos de Adán y Eva? Y si venimos de Adán y Eva, ¿por qué es que venimos de ellos? Y si venimos de ellos, ¿significa que todo el universo proviene de dos personas? Y si Dios sabía que iban a pecar, ¿por qué los creó? ¿Por qué creó Dios a esas personas que supuestamente tenían que ser perfectos y no lo fueron? Si Dios los creó y sabía que eran perfectos, ¿por qué no los hizo ¿por qué no los hizo por qué los creó si sabía que si iban a fallarle? ¿Por qué les puso conciencia o voluntad? Mejor era que no les ponga conciencia y hubiésemos vivido siempre en el jardín del Edén. Pero eso era la voluntad de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Eso tenemos que también ponernos a pensar. Te estoy planteando preguntas que emanan de la palabra. Quiero hacer un poquito más serio esto. Otra pregunta, ¿solamente los que van a la iglesia se irán al cielo? De repente tú que me estás escuchando, hay gente que no va a la iglesia, pero se va a salvar. ¿Quién se va a salvar? ¿Quién va a ir al cielo? ¿Quién no va a ir al cielo? Etcétera, ¿no? La gran pregunta. ¿O existe cielo? Te conozco gente, incluso gente que predica la palabra que no te cree en el cielo. ¿Habrá cielo? ¿Habrá eternidad? ¿Qué cosa es el infierno? ¿Qué dice la Biblia respecto a eso? Respecto al alma, sigamos. ¿Qué más dice acá la palabra? ¿Qué más dicen estas preguntas que había preparado? ¿Podría haber otros libros de la Biblia aparte de los que ya conocemos? Otro tema aquí, ¿no? ¿Podría haber otros libros en la Biblia aparte de los que ya conocemos? Hermano, yo he escuchado hablar del libro de Felipe, he escuchado hablar del libro de Enoch. ¿Por qué los católicos tienen una Biblia, los evangélicos tienen otra Biblia, los mormones tienen otra Biblia? Yo no sé en qué creer. ¿A quién le creo, hermano? ¿A quién le digo? ¿A quién le hago caso? Etcétera. Una situación, hay, entonces, pues hay mucha gente, pues, que la gente va a poder, ponerse a pensar, ¿no? Sigo. Ahí están conversando, no sé de qué en los comentarios, mejor los leo al final. Otra pregunta. Jesús, ¿quién era Jesús? ¿Era un hombre? ¿Era un buen hombre? ¿Era Dios con todo su poder aquí? ¿Era un semidios? Entonces otro tema, ¿no? Jesús, porque Jesús, ¿qué dice la palabra de Dios respecto a eso, respecto a Jesús? ¿Qué tan importante es Jesús en mi vida? ¿O qué tan importante es Jesús para yo ponerme a averiguar de él? Es cierto, como dice Pablo, como dice el apóstol Pablo, de que pues su muerte pues no tiene el alcance de la redención. ¿Y quién es Pablo para hablar de Jesús? ¿Por qué debo leerlo? Finalmente una pregunta más, ¿no? ¿Qué pasa con los que nunca han escuchado de Dios? ¿La Biblia también tiene respuestas sobre eso? ¿O por los niños pequeños? ¿Habrá forma de responderlo? Como te digo, te he planteado una serie de preguntas. Te he planteado una serie de preguntas no con el objetivo de decirte ahorita te voy a responder todas, que con cariño lo puedo hacer. No sé si todas, pero por lo menos tratar de ensayar alguna respuesta. Lo que sí te quiero decir es que la Biblia sigue estudiándose, sigue leyéndose. Dios, gracias a Dios, es un libro en el cual vamos a sacar más y más respuestas, más y más conocimiento de la palabra de Dios y más también voz de Dios para nuestras vidas. Hay un verso que dice, cuando habla el Señor, calle toda la tierra. Y cuando toda la tierra calle, escuche. Es más, hay un profeta que se llama Habacuc, y con esto también quiero compartirte un texto del libro de Habacuc, capítulo 2. Habacuc, capítulo 2. A mí este verso me hace entender un poco lo que significa la responsabilidad de leer la palabra de Dios. Libro de Habacuc, capítulo 2, verso 1, dice así: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me diga, y qué he de responder tocante a mi queja. Dice que Habacuc quería preguntarle algo a Dios,
Y Habacuc se pone a pensar, no duerme, no come porque quería escuchar la voz de Dios. Mira qué interesante. A veces para escuchar la voz del Padre, un ratito, leemos la Biblia 15 minutos, me duermo. Ojo, Habacuc se amanece y le pregunta a Dios, Dios, háblame, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza velaré para ver lo que se me dirá. Un ayuno significa cuando una persona va y le dice a Dios, Dios, apiádate de mí, escucha mi voz. Una situación en la cual el creyente debe buscar con deseo, debe buscar con mucho esmero también la voz de Dios. Samuel, el pequeño, el sacerdote Elí, le había enseñado a Samuel, cuando veas que Dios te habla, habla Señor, porque tu siervo oye. Entonces la cuestión ahí es cuando yo quiero que Dios me hable, lo primero que tengo que decir es, Señor, ¿estoy dispuesta a atender tu palabra? Si voy a aprender la Biblia de cero, ¿estoy dispuesto a aprender la palabra? ¿Estoy dispuesto a escuchar la palabra de Dios? ¿Estoy dispuesto a esforzarme por aprender? Porque si no esforzarme, acá no estamos en un momento en el cual, pues, bueno, ya, rápidamente, respuestas de un videito de 5 minutos, todas las respuestas. No, es con calma. Y explorando cada libro de la Biblia. Este, me falta mucho ayuno, eso es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Es un compañero de colegio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú vas viendo lo que significa el estudio de la palabra de Dios, tiene que ser de manera responsable, coherente. Si lo empiezas, termina. El 89% de creyentes no han leído hasta ahora su Biblia completa. Y esa es una gran tragedia. 89% de creyentes no han leído su Biblia completa. Eso quiere decir que, para empezar, si alguien quiere preguntarnos por qué está pasando el coronavirus, por qué están pasando, vamos a ensayar las mismas respuestas trilladas que hace años damos y que jamás pues llega a la gente a un real conocimiento de la palabra de Dios. Los que de repente por ahí han visto en el canal, he puesto un video de Joel, del profeta Joel, hablando del gran día del Señor. Y cuando el profeta habla del día del Señor, habla pues de que había pasado una tragedia, había pasado una plaga de langostas, y el profeta, hermano, ¿qué es un profeta todo esto? Un profeta, la palabra hebrea es Naví, que significa voz de Dios. Un profeta era una persona que en la primera parte de la Biblia, que se llama Antiguo Testamento, el profeta hablaba cosas que eran directamente de Dios, porque en ese tiempo no había hojas. La Biblia se escribe en papiros. En un ratito más voy a hablar de eso. Pero es bueno que empiezan, empezamos de cero. Entonces, una persona, un profeta va y le dice, ve una plaga de langostas y ve la tierra devastada. Y cuando ve la tierra devastada, la persona dice, ¿qué hago ahora? Y el Señor le va mostrando, decir, oye, esto no es nada a comparación del gran día del Señor. Esto no es nada a comparación de lo que será cuando el Señor juzgue el mundo. Y eso es un poquito lo que podríamos ensayar sobre el coronavirus. En este momento, cuando tú ves esta situación, podría volverse peor. Oye, algunos todavía podemos comer, algunos todavía podemos estar en nuestras casas, nuestra preocupación es saber nomás cuándo vamos a salir. Pero imagínate que tu preocupación sea un ejército como el asirio, que tenga 180.000 personas ahí, 180.000 soldados ahí, frente a tus puertas. Ustedes saben que el ejército asirio era uno de los más terribles de la antigüedad. Y pues imagínate que en ese momento que estás angustiado, en ese momento que estás angustiado de que hay un 180.000 ejército, hay 180.000 asirios fuera de tu ciudad, de repente dispuestos a matar, a violar a tus hijas, a llevarte como esclavo, alguien venga y comienza a hablar del cielo nuevo y la tierra nueva. Y tú dirás, oye, háblame de esto, háblame ahorita de lo que está pasando. Y el Señor aprovecha ese momento para hablarte algo más grande, del cielo. Por eso es interesante cuando tú ves la Biblia, hay veces que tú quieres encontrar la respuesta a lo que tú quieres en este momento, sin darte cuenta que hay verdades más grandes y más gloriosas que el Señor quiere mostrarte. Por si acaso, la gente de la Biblia no es gente
que son buenos, que son gente, gente cabal, gente muy, la palabra, ¿cómo podría decirse? Gente ejemplar. No, Abraham lo manda fuera a su hijo. Moisés mató a un hombre. David tuvo relaciones sexuales con una mujer que no era, que no era una de sus 5 esposas. Increíble el asunto. Y termina matando a un hombre. Ninguno de estos hombres es un dechado de virtudes. Sin embargo, tú ves que hay una cualidad en estos hombres, quizá la única y rescatable, es que en algún momento de sus vidas buscan a Dios, o Dios se les aparece en su misericordia, y hay un momento de quiebra en la vida de cada uno y dice, Señor, ya quiero escucharte. Como te digo, el héroe de la Biblia es Cristo Jesús, es el único que no tiene ninguna falla. Todos los demás sí, todos los demás tienen, oye, pero los personajes bíblicos, pues yo soy malo, hermano, yo soy terrible, no merezco ir a la iglesia, yo estoy lleno de pecado, yo cuando escucho la palabra de Dios no quiero escuchar porque me hablan acerca de que tengo que ser bueno. Oye, la Biblia es más que decirte que seas bueno. La Biblia es decirte, oye, mira qué tan bueno fue el Señor contigo. Mira qué tan bueno fue Dios contigo, que envió a su Hijo para que Él muera en tu lugar. Una vez con un amigo profesor de la agraria preguntaba, ¿no? Oye, así en sencillo, ¿qué es lo que crees? Un minutito dime siquiera qué es lo que crees. En sencillo, en fácil. Ya, te lo voy a decir en fácil. Dios, para no castigarme a mí, castigó a su Hijo, al que amaba, y lo castigó de la manera más cruenta posible porque puso en él todas las basuras, las porquerías que yo había hecho en mi vida y cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso es en sencillito el Evangelio. ¿Para qué? Para que yo un día pueda ir a su presencia y mientras estoy en este mundo poder reflejar lo que Él ha hecho en nosotros, poder reflejar quién es Él. Si la gente quiere saber Si la gente quiere saber cómo es que Dios ama, me va a tener que ver a mí. Si la gente ve cómo Dios es misericordioso, me va a tener que ver a mí. Entonces, esto es importante que uno tenga en claro. Si ahí está preguntando, ¿no? ¿Cómo es por qué antes era permitido la poligamia? Pregunta interesante de cultura. ¿En la Biblia se permitía la poligamia? Ojo que, si tú ves el texto, Dios crea al hombre y a la mujer. No le crea 2, 3, 4 mujeres a Adán, le crea una. Y lo más interesante del asunto respecto a la poligamia es que en todos los relatos bíblicos, los polígamos terminan fallando, terminan haciendo las cosas mal. O sea, las familias terminan destruidas. La familia de David, que es polígamo, terminan matándose entre ellos. La familia de Jacob igual. José paga el precio de ¿qué? De la poligamia de su padre. Así que la poligamia, en la propia Biblia, se ve el juicio respecto a los resultados. Bueno, un paréntesis nomás para que pueda sentirse contestado el amigo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú vas a leer la Biblia, no te vas a encontrar con gente que tiene que son un dechado de virtudes, sino el héroe de la Biblia es Dios. El héroe de la Biblia es Dios, grábate eso. En sí, quisiera también empezar diciéndote, primera verdad del conocimiento bíblico. Primero, conocer y manejar la Biblia es un proceso que requiere esfuerzo. No viene todo comidito, porque es un libro que tardó 1400 años en escribirse, desde los primeros libros del Pentateuco hasta el Antiguo Testamento, que fue pues escrito hasta el 400 antes de Cristo, que fue Malaquías el último. Y en el Nuevo Testamento, igual, empieza que se dice que es Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses o Gálatas, el más antiguo, otros dicen que es Santiago, pero están por esa zona, y el último fue Apocalipsis. El Nuevo Testamento se escribió en un lapso de 40 años, 40, 50 años. Entonces, cuando tú empiezas a leer la Biblia, no vas a acomodar la realidad de Esteban Argandoña del siglo XXI en Lima, no vas a decir que lo que lees acá es exactamente, se acomoda a mi realidad. No, eso se llama contexto. El contexto es el poder
trasladar aquellas situaciones que se han vivido hace 3000 años, 2000 años, hace 2000 años, y poderlas, y poderlos, y poderlos trasladar hacia la época, emanando de ellos principios para mi vida. Yo quiero que hayan principios y de esas situaciones que pasan en mi vida, en la vida de estos patriarcas, de estos personajes bíblicos, yo puedo sacar para mi vida también. Eh, ¿Uno puede pagar el pecado de sus padres? Alguien pregunta. Bueno, no es el tema de preguntas y respuestas, pero igual por respeto, voy a tratar de responder. La Biblia es bien clara. El alma que pecare, esa morirá. Está hablando de que el alma puede. Lo que sí hay es que el pecado es ejemplo, se enseña. O sea, yo enseño las cosas malas. ¿No has escuchado, por ejemplo, abuelo borracho, hijo borracho, nieto borracho? O abuelo sacahueltero, hijo sacahueltero, nieto sacahueltero. Precisamente, no es que hay un pecado generacional, sino que es una situación de que lamentablemente la primera forma de enseñarse en los hogares es el ejemplo. Entonces, el pecado se enseña lamentablemente. Y lamentablemente tú ves en las generaciones cómo se van repitiendo. Eso se llama en la Biblia cadena. ¿Y cómo se rompe la cadena? Precisamente Jesucristo vino a romper cadenas. Entonces, hermano, yo puedo salir, Jesucristo te hace salir del hoyo. Eso sí es verdad. Muy bien. Entonces, hablemos un poquito de la Biblia. Repito, me está dando pena no poder abrir las diapositivas. La segunda clase que vamos a tener, de todas maneras voy a poner las diapositivas, no sé cómo, pero las voy a tratar de poner, quizá de una computadora, ahí atrás, etcétera. Voy a tratar ahorita solamente de poner algunos temas básicos. ¿El mundo requiere respuestas? Sí. Ahora, ¿qué temas se pueden estudiar en la Biblia? Matemáticas. Bueno, para matemáticas matemáticas hay otros libros mejores. Hermano, la Biblia es un libro de biología, la Biblia es un libro de ciencia natural, la Biblia es un libro de historia. Aunque contiene ciertas partes de ellas, no son. No es el propósito de la Biblia enseñarte historia natural, no es el propósito de la Biblia enseñarte historia de la humanidad, no es el propósito. La Biblia no se escribió con el deseo de ser un atlas, no, la Biblia se escribió con el propósito de ser la palabra de Dios para la persona, entendiendo que eso significa. Entendiendo que eso significa pues la voz de Dios para nosotros y con los consiguientes resultados significa que van a emanar de ello. Solamente algo chiquito. ¿Cuál es la mejor versión que se puede usar para estudiar? Mi recomendación para los jóvenes es bien sencilla. Aprendan hebreo. Aprendan hebreo. Mientras aprendas hebreo, no, que el católico tiene una versión, el evangélico tiene otra versión, el mormón tiene otra versión. Aprende hebreo, ahí no te sorprende nadie, ¿no? Esta es la Biblia hebraica, Stuttgartensia, por ejemplo. Si ven ahí, no sé si se ve la cámara, esos simbolitos a veces, hermano, qué difíciles son. Te lo digo por experiencia, el inglés es más fácil. El inglés me parece más fácil, más fácil. ¿Por qué dice que la maldición será hasta la cuarta generación? No, eso quiere decir cuando no obedeces a los padres. La maldición quiere decir, lamentablemente, la aflicción que traemos a nosotros. No quiere decir que, hermano, si mi abuelo pecó, yo me voy al infierno. No, no quiere decir eso. La Reina Valera es pues una Biblia pues que con cariño la usamos los evangélicos, ¿no? Y está bien, ¿no? A veces solamente que hay palabritas un poquito complicadas, ¿no? Que siempre recomiendo comprarte tu cuaderno. Tienes que comprarte tu cuaderno. ¿Cómo es eso? Hay palabras difíciles en la Biblia. Y como hay palabras difíciles, tú necesitas comprarte un cuaderno, lo que es tabernáculo, y vas y le preguntas a alguien en tu iglesia, o vas y le preguntas a alguien, o buscas en Google, etcétera, qué es tabernáculo, qué es propiciación, qué es expiar, etcétera. Solamente con las palabritas difíciles. No sé, arameo, ¿cómo hacemos? Empiezas pues a leer, empiezas a leer pues una Biblia que tenga te acerca al texto original, ¿no? La Reina Valera con cariño le tenemos. La Reina Valera o otras versiones. No estoy aquí para promocionar ninguna Biblia, estoy solamente para invitarte a leerla.
Estoy para invitarte a decirte en este tiempo que estamos en aflicción, que estamos pasando momentos muy difíciles, aprovecha el tiempo para poder conocer lo que Dios tiene para ti. Aprovecha que estás encerrado y trázate como meta trázate como meta poder leer la palabra de Dios. Ojo que no es muy largo, no es muy tedioso, no es muy complicado, solamente es querer hacer las cosas. Algo más, la Biblia permite estudiar conceptos como Dios, como el alma, como el corazón, como la muerte, como la eternidad, como el pecado. Te comento, 1.700.000 personas tienen depresión en el Perú solamente. En el Perú hay gente que está queriendo saber salir. ¿Cómo hago? Tomo pastillas. La depresión es la angustia por las situaciones pasadas, por las aflicciones que me han pasado. Me han robado, me han violado, he tenido problemas con mi esposo, con mi pareja, he tenido problemas me ha tocado una persona, me ha estafado, no he estudiado lo que he querido, etcétera, no he ingresado a la universidad, cualquier cosa, ¿no? Entonces uno se deprime, se quebranta, se angustia. La depresión es pues la angustia por el pasado. Te comento algo, en el Perú esa es la enfermedad por excelencia, no es el coronavirus, no es el dengue, la enfermedad por excelencia en nuestro país es la depresión. Por eso uno tiene que ponerse a pensar, ¿cuál es la cura de la depresión? Y la Biblia dice algo bien curioso. La Biblia dice que vivid en acción de gracias, dad gracias a Dios en todo. Un proverbio muy conocido dice así, está en la Biblia también. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene banquete continuo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno está despierta todos los días agradeciendo a Dios, te aseguro que tu día será mejor. Ay, no, ya va a empezar un día más, no te quieres ni levantar, te angustias, te abasas. Entonces uno tiene que estar bien, con mucha seriedad, tomar el tema de la gratitud. Acostúmbrate a ser agradecido. Pero ¿cómo puedo agradecer en estas circunstancias? Me dirás. Entonces el tema es que conozcas de qué tienes que ser agradecido. Para eso está la Biblia. Para que conozcas de qué. Dios creó al hombre, lo puso en el jardín. En el jardín el hombre desobedeció. Y el hombre no quiso, seguir a Dios, se escondió de Dios. Incluso cuando Dios lo buscó para poderlo atraer de nuevo a su presencia, el hombre se escondía, dice Adán. Y lo peor aún, Adán hace lo que en psicología se llama traslado de culpa. Adán agarra y dice, la mujer que tú me diste, ella fue. En otras palabras, para Adán, la culpable fue otro. Dios, tú tienes la culpa por el matrimonio que me diste. Dios, tú tienes la culpa por la familia que me diste. Dios, tú tienes la culpa. Entonces, nos encontramos con que cuando la persona comienza a ser imbuida por el pecado, ya la persona no quiere. El depresivo por naturaleza se ama mucho. El depresivo es una persona que se ama mucho. Y al amarse mucho, piensa que no le puede pasar nada. ¿Por qué a mi país le pasó el coronavirus? ¿Por qué no a otros países? ¿Por qué a otras personas no les ha pasado estar encerrados, etcétera? Yo tenía planes de viaje, yo tenía planes de poder estudiar, de poder trabajar. Te lo dice alguien que también tenía muchos planes, pero estamos aquí encerraditos. ¿Pero qué puedo decir al respecto? Mira lo que dice la Biblia, un texto que me gusta mucho. Volviendo al libro de Habacuc. Habacuc, capítulo 3, verso 17. Aunque la higuera no florezca, aun ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. ¿Sabes lo que está diciendo, no? Estoy quebrado, no tengo nada, no tengo esperanza para fin de mes, no sé cuándo Vizcarra dirá que la cuarentena se acaba. De repente tengo un mes, tengo 2 meses, etcétera, voy a estar encerrado. Pero con todo dice, yo me gozaré en saber que mi vida no me pertenece. Yo me gozaré en saber que no me pertenece a mí lo que va a pasar, mi futuro. Quienes tomamos el camino de servir a Dios, muchas veces no sabemos qué nos va a pasar. Vivimos en una alegre ignorancia en ese sentido. Vivimos, no sabemos lo que va a ocurrir, pero lo que sí sabemos es que Dios
Habrá. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de nuestras vidas. Habacuc decía lo mismo. Sea cual sea la circunstancia en la cual yo me encuentre, yo sé que a Dios le pertenece mi futuro. Pero eso te enseña la Biblia. Hermano, pero estos hombres la pasaron terrible. Israel, te lo digo porque seguro sabrás que he estado por allá. Israel es una tripita, es un país pequeño. Israel es un país lleno, es un país, es el tamaño de Ica y Lima. Te voy a comentar algo más. El libro de la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, es la historia de la relación de Dios con un pueblo. Y tú me dirás, qué afortunado ese pueblo. Seguro lo han escogido porque son los mejores, seguro lo han escogido porque tú ves que ahora pues son premio Nobel, son gente muy inteligente, son gente pues muy, muy capaz. Mira lo que dice Dios, mira Dios lo que dice respecto a ellos, porque me interesa bastante también tener este, leerte este tema respecto a Israel. Nosotros, porque tú vas a aprender, tienes que aprender de todas maneras cómo ellos se relacionaban con Dios. Porque en la relación de Dios con ellos, tú vas a ver principios como la fidelidad de Dios. Por ejemplo, acá dice en Deuteronomio capítulo 7, verso 6. Porque tú eres pueblo santo para el Señor, tu Dios. El Señor, tu Dios, te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Mira qué interesante. Dios escoge a Israel, pero no lo escoge porque es el mejor, lo escoge porque era el peor. Eso es lo interesante, lo está diciendo él. Eh, cuando uno va, cuando uno va mirando cómo se desarrolla esta relación entre Dios e Israel, ojo, el israelita es como el peruano. Le dicen 100 veces cambia tu vida y no lo va a querer hacer. El israelita es infiel, el israelita es no quiere entender, el israelita se cree el vivo, es igualito al peruano, es igualito. La única diferencia es que tú tienes a un Dios paciente ahí, que le está diciendo, oye Israel, y mandaba a unos hombres llamados los profetas, ellos fueron los que escribieron el Antiguo Testamento. Dice la Biblia que Dios manda. Bueno, no es tampoco que el pueblo de Israel sea el peor de todos, ¿no? O sea, siguen negando a Jesús. Todos los demás países también lo están negando. Y ese es lo triste del asunto. El judío, el palestino, el inglés, todos lo siguen negando a Cristo. Y esa es la tragedia de todos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el Señor va y muestra a Israel que por su infidelidad, mientras va siendo infiel, Dios va siendo fiel. Incluso cuando ellos no lo merecen, Dios va comenzando a hacer milagros, prodigios, señales delante de ellos. Lo bonito del asunto es que Dios no los hace para ellos, pero en beneficio de nosotros, porque nosotros somos los que nos nutrimos de ellos. Hermano, en la Biblia reviven muertos. Actualmente podrán haber esas situaciones. ¿Crees en los milagros? En lo personal creo en los milagros. He visto milagros en mi vida y he visto milagros en tantas situaciones que Dios ha hecho que pues no te puedo sino darle gloria a Dios de que Dios puede hacer grandes cosas tremendas por cada uno de nosotros. Y en la Biblia hay milagros. Hay milagros que se pueden demostrar, por supuesto, que son físicamente probables, sí, pero hay otros que no. Y también es cierto. Y hay otro componente que entra en la Biblia, la lectura bíblica, que es la fe. Que es la fe. Hay cosas que no vamos a poder demostrar. Cuando Jesús multiplica los panes, no vamos a poder demostrar eso, pero lo tomamos por fe. Y es un milagro que los 4 evangelistas lo narran, los 4 biógrafos de Jesús. Y cuando tú ves que el Señor tiene un propósito, ¿por qué? Porque esa iglesia, al ser alimentada por el Señor, puede seguir escuchando su palabra. O sea, el Señor no se queda en el milagro no es lo importante. Lo que viene después es lo más importante, es la palabra que llega a nosotros. A ver, ¿qué más había puesto acá en la diapositiva? Que te había... Voy a tratar de subir, repito, en mi Facebook, voy a subir esa diapositiva. ¿Qué más había puesto por acá? Ya. ¿Qué significa la palabra Biblia? Viene del griego biblios, que quiere decir biblioteca.
Es una colección de libros escritas por diferentes autores, épocas y estilos literarios. Acuérdate de algo, mi estimado hermano, mi estimado amigo que me estás escuchando. La Biblia no es una literatura homogénea. Hay mucha gente que escribió durante muchas épocas, gente que nunca se conoció. Le escribieron nómadas, le escribieron, por ejemplo, un tal Amós. Amós era boyero, o sea, recogía bayas silvestres. Lo escribió un tal Salomón, un rey. Lo escribió un tal Lucas, que es un médico. Lo escribe eh, un tal Mateo, que era recolector de impuestos. Cada uno imprime su forma de pensar, su forma de, su contexto histórico, sus vivencias, ¿en qué? En la base de la revelación de Dios para esa persona. Y cuando tú vas escuchando la Biblia, cuando tú vas leyendo la Biblia, te vas a dar cuenta también de la realidad de cada autor y cómo Dios va entrando y cómo Dios va mostrándole a cada autor en base a su realidad cierta revelación que es importante y necesario, que traspasa la existencia de ese autor para llevar a nosotros, para llegar a nosotros. Por eso es que los principios de la Biblia son atemporales. Es como, por ejemplo, alguien comenzaba, ¿cómo es la Biblia? Como un tesoro. Imagínate que tú tienes un cofre del tesoro como un pirata y tienes 66 partes. ¿Tú qué haces con cada parte del tesoro? Te pones a verla, ¿sí o no? A ver cuánto vale cada uno. Imagínate que Dios te ha dado 66 regalos, desde Génesis hasta Apocalipsis, que quizás muchos de ellos sean, que quizás cada uno de ellos sean un poco difíciles, sí, porque tiene que haber una realidad previa para poder entenderla. ¿Qué había pasado en Israel en el Antiguo Testamento o qué había pasado en la iglesia cristiana en el Nuevo Testamento para poder ver para poder ver la explicación, para poder entender cómo es que Dios le habla a estos hombres, que repito, son tan falibles como tú y yo. Había puesto algo más acerca de, uh, en la Biblia podemos encontrar, por ejemplo, narraciones. ¿Por qué te digo que la Biblia es tan variopinta? ¿Por qué tiene varios tipos de literatura? Por ejemplo, narraciones. Eh, las narraciones tienen por naturaleza contarte una historia. Y cuando te cuentan una historia, te cuentan obviamente el punto de vista del autor. David y Goliat, Daniel en el Pozo de los Leones, etc. La idea no es una narración de detalles como un artículo periodístico. La Biblia lo que va a hacer es comentarte cómo Dios actuó en esa situación. Repito, el héroe de la Biblia es Dios. El héroe de la Biblia es Dios. A ver qué dice por acá. ¿Cuál es el tema de su prédica? Ah, la Biblia desde cero. No puse el título ahí. Pensé que lo había puesto. Me da un poquito de pena, repito, por la diapositiva. A veces un poquito se acompañaba con esto. Los que han visto mis videos anteriores pueden ver. Es la primera vez que hago un directo. Y creo que voy a tratar de poner la diapositiva en otro lado. Pero bueno, fuera de eso, creo yo que para una introducción no está mal. Voy a tratar de hacer esto los días martes a las 9 de la noche. El que quiera puede conectarse. El, trataré de hacer también algunos viernes. No digo que todos, pero sí algunos viernes. Eh, eh, algo importante está explicando acerca de la Biblia. Ya, está explicando. Sí, eso estoy haciendo. Gracias. Algo más respecto a esto. Cuando uno comienza a leer la Biblia desde cero, también tiene que tener otro pensamiento claro. La Biblia, me voy a encontrar con mucha literatura que va a ser muy difícil para leerla si no estoy preparado para ello. ¿Cómo es eso, hermano? Por ejemplo, hay literatura legal. En el libro de Levítico, que es el libro probablemente más difícil de leer de la Biblia, sin embargo, el libro de Levítico es el libro en el cual Dios más habla directamente. Dios habla directamente. Cuando se habla del libro de Levítico, por ejemplo, empieza diciendo, ¿no? Levítico capítulo 1, verso 1. Y llamó el Señor a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión. Desde el tabernáculo de reunión habló Dios con Moisés. Y cuando habla Dios con Moisés, comienza a comentarle lo que quiero yo hacer con él. Ojo, la forma para acercarse a Dios era por medio de la ofrenda.
ay, ya va a empezar el hermano a pedir plata, a conversar de plata. No, es que la ofrenda era todo. La ofrenda tiene que ver con lo que yo puedo hacer para Dios, mis fuerzas, mi tiempo, mis recursos, etcétera. Y la forma en la cual yo me acercaba a Dios era esa, era esa. Ojo que lo interesante de este asunto es que Dios no necesita tu dinero, como dice el libro de Santiago. Pero tú necesitas acercarte a Él. ¿Por qué? Porque es un proceso en el cual tú tienes que demostrar dependencia delante de Dios. Entonces, cuando vas leyendo el libro de Levítico, te vas dando cuenta de qué? De que el pecado cuesta. ¿Y cuesta por qué? Porque cada vez que uno va acercándose a Dios en el Antiguo Testamento, tenía que llevar un cordero, tenía que llevar una vaca, tenía que llevar una tórtola, y cada uno tenía un precio. Y al tener ese precio, cada uno tenía que tenía pues que costar algo mi pecado. Hermano, ahora yo cuando peco le pido perdón a Dios y ya pasó. Sí, porque gracias a Dios pues Jesucristo murió en la cruz por tus pecados. Pero eso no quiere decir que no valores lo que costó el precio del pecado. Y eso lo puedes ver en Levítico. En Levítico puedes ver cuánto le da asco el pecado a Dios. Ese es el tema. Y ese es otro tema de la Biblia que tienes que tener en claro. Si tú vas a empezar a leer la Biblia, también tienes que darte cuenta si es que el pecado, cuál es tu premisa mediante el pecado. ¿Cuál es la situación que el hombre tiene mediante el pecado? Alguien decía, ¿no? El pecado me alejará de este libro y este libro me alejará del pecado. Cuando estás en pecado, no vas a querer leer la Biblia, así de simple. Cuando estás en pecado, cuando estás en, no vas a querer la Biblia. No vas a querer leer la Biblia ni la vas a leer. Pero cuando estás con tu deseo, tienes ganas de hablar con Dios, te aseguro que Dios estará ahí para poder contestarte, para poder tener ese tiempo contigo. Y qué bonito es leerla en la noche o en la mañana, cuando no hay nadie, cuando estás solo. Cuando tú vas viendo tu posición del hombre frente al pecado, te vas dando cuenta de todo lo que Dios hizo para salvarte. Dios utilizó un pueblo, a un linaje, a un grupo de gente, ¿para qué? Para llegar a ti. ¿Y para llegar a ti con qué propósito? Con el propósito de rescatarte y con el propósito de llevarte hacia Él. Ese es el objetivo principal de la Biblia. Si tú lees la Biblia solamente con un libro de historia, es bacán, hay muchas cosas. Lees los proverbios, son muy simpáticos, puedes leer muchas cosas que te pueden parecer muy llamativas. Pero si uno no la lee con el propósito de cambiar su vida, olvídate. Hildebrand leía la Biblia, Fernando de Cislo leía la Biblia, todo el mundo leía la Biblia, pero lo han leído como un libro más, ¿no? Qué interesante, está bonito, ya chao. Y no han leído con un propósito de cambio. Y aquí quiero llegar un poquito al tema central. Tú puedes leer la Biblia si es que, si es que tienes el propósito también de cambiar, de querer cambiar tu vida. Si no quieres cambiar tu vida, genial. Seguramente la Biblia te va a parecer muy interesante, pero no va a haber un propósito, no vas a poder ni siquiera terminarla porque seguramente como no tiene ninguna promesa, ningún rédito en tu vida, dejarás de hacerlo. Otro tema que a mí me importa bastante es hablar contigo, aprovechando este pequeño tiempo, ¿no? Aprovechando el Facebook, etcétera. No sé si en tu casa habrá estado lloviendo, en la mía ya creo que ya terminó la lluvia. Eh, en la Biblia también hay poemas, hay lamentaciones, hay correspondencias, hay profecías, hay códigos legales, hay dichos de sabiduría, hay juicios, hay canciones, hay biografías, hay genealogías. Fíjate cuánto material de diferente característica está en la Biblia. Fíjate cuánto material de diferente forma de lectura. No es lo mismo leer un código legal. Hace un rato hablábamos, ¿no? En Levítico dice que tienes que apedrear al hijo que desobedece. Y si tienes que apedrear al hijo que desobedece, ¿cómo empezamos? Tenemos que apedrear. A mí también ya me hubiesen apedreado hace tiempo, porque fue un hijo desobediente. Que conocen mi historia saben qué tan desobediente he sido alguna vez a mis padres. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántas veces pues veía llorar a mis papás y no me interesaba? Pero ¿sabes algo? Por encima de cualquier circunstancia,
uno tiene que ver por qué se escribieron tales cosas. Entonces Dios escribe Levítico, ¿para qué? Para enseñarle al pueblo su santidad y que él no toleraba el pecado. Pero también le enseña al pueblo, oye, eso se llama disuasión, eso se llama disuasión. No lo hagas porque si no eso va a pasar. En otras palabras, preocúpate de hacer las cosas bien para que eso no llegue a tu vida. Eso se llama disuasión. Entonces, cada parte de la Biblia tú tienes que tener en cuenta qué estás leyendo. Por ejemplo, tú estás leyendo el libro de Cantar de los Cantares, que a muchos seguramente acá les va a hacer sonreír. El libro de Cantar de los Cantares. Está hablando acerca de qué? De una relación de un hombre y una mujer bajo la enseñanza de un matrimonio en Israel, un matrimonio judío. Pero qué bonito es cuando la persona, el hombre y la mujer van y pues se encuentran, dice al que ama tu alma, al que ama, al que ama su alma, dice la palabra de Dios. Y qué bonito es cuando alguien busca al que ama su alma. Por si acaso, tu cuerpo lo van a amar todos, a las chicas sobre todo, ¿no? Tu cuerpo lo van a amar todos. Tu cuerpo, tus ojos, no, pero en la Biblia dice, no, ama el alma. El alma por si acaso. La palabra hebrea alma es nefesh. Nefesh significa voluntad. Nefesh significa la toma de decisiones. Aliento. La palabra aliento significa la persona en la cual uno va a poder hacer, toma las decisiones o no. Por eso dice la Biblia, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, digamos que hoy día quería dar un panorama un poquito simpático porque no contaba con que la diapositiva no iba a salir. El viernes seguramente que haré una segunda parte. Voy a hacerlo también, voy a tratar de ver cómo hago la diapositiva. De todas maneras voy a compartir en el Facebook. ¿Algo más respecto? Ya, las lamentaciones. ¿Te imaginas ver tu ciudad destruida como el libro de lamentaciones? ¿Te imaginas ver tu ciudad destruida? Tú llorando ahí, ¿por qué? Porque pasó el ejército de los babilonios y destruyó Jerusalén. Y en ese momento estar llorando y decirle, Señor, parecería que Dios ya no quiere saber nada contigo porque te destruyó tu ciudad. Pero el profeta Jeremías mira al cielo y dice, Señor, nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. En otras palabras, el profeta le va diciendo a Dios, Señor, gracias porque cada día más me sigues dando otra oportunidad. En otras palabras, solamente Dios no da oportunidad a aquel que ya dejó este mundo. Mientras sigas en este mundo, va a haber también oportunidades que Dios te va a dar. Por eso es que tú también tienes que tomar en cuenta esa situación. Mientras estás en vida, todavía hay una misericordia. La Biblia dice que más grande que su ira es su misericordia. Cuando tú lees los salmos, que es otro tipo de literatura, es una literatura de qué? De poder enseñarte a alabar a Dios. En los salmos tú ves a hombres que están pasando muchas aflicciones, muchas adversidades. Sin embargo, Dios está hablándoles a ellos. Sin embargo, Dios está tratando de enseñarles cómo tienen que acercarse a Dios. Por ejemplo, el Salmo 73 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y tú me dirás, wow, qué afirmación tan bonita. Seguramente esa persona que escribe tendrá mucho, tendrá dinero, no tendrá preocupaciones porque solamente se dedica a mirar a Dios. No, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Pero después va a decir, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. En otras palabras, Dios le va mostrando a la persona que en la aflicción, en el momento difícil, lo mismo que le va a decir años después al apóstol Pablo, bástate en mi gracia. En otras palabras, bástate, que después conmigo ya es suficiente. Conmigo ya vas a tenerlo todo o no. Hay otro tipo de literatura que son las cartas, que tú vas a ver en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, que es quien escribe la mayoría de cartas, va viendo los problemas o las circunstancias que acontecen en la vida de cada iglesia. Y Pablo va a tratar de ¿qué? De escribirle una carta respecto a situaciones diversas. Por ejemplo, con los Gálatas se molesta porque estos habían cambiado el uso de la ley
por la salvación de Cristo, ¿no? Justo alguien preguntaba, no hace un rato, acerca del chanchito, ¿no? ¿Por qué no como chanchito? ¿Por qué no debo comer chancho? Porque es un animal impuro a Dios. Ojo, el libro de Corintios te dice que nadie te juzgue en comida ni en bebida. En otras palabras, si quieres comer, te lo comes. Obviamente que tu salud, el chancho no es bueno para comerlo siempre, ¿no? Porque te vas a enfermar. Pero la Biblia después te va a decir, cuidado, ya nadie te juzgue en eso, come. ¿Por qué? Porque ya Jesús ya cumplió la ley. Jesús ya cumplió la ley. ¿En dónde? En la cruz. En la cruz Él se hizo maldito por la ley para poder morir como un maldito. Así lo dice, perdóname la palabra, pero así lo dice en el libro de Gálatas. Él se hizo maldito para morir como un maldito. Y murió como, porque dice la Biblia, maldito el que es colgado en un madero. Entonces Jesús se hace maldito, ¿para qué? Para que tú ya no lo seas. Para que las maldiciones de la ley ya no te alcancen. Eso dice el libro de Gálatas. Y tú vas viendo otros libros tesalonicenses. Te va enseñando acerca de también, ojo, es un tiempo en el cual la persecución empieza a arreciar. Es un tiempo en el cual ser cristiano no es fácil. ¿Y sabes lo que te enseña Pablo? ¿No? Con voz de arcángel y con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán. Alguien preguntaba ahí en los comentarios, ¿usted es pretribulacionista, posttribulacionista? Olvídate de escatología, de estar preguntando esas cosas. Más bien enfócate en lo que dice la Biblia. Y cuando tú vas viendo que un día los muertos en Cristo se irán con Él, es uno de los temas más hermosos para poder tratar. El que cree en el cielo va a buscarlo y va. Es como, por ejemplo, ¿no? Ya para ir acabando. Si a ti te dicen te vas a ir a Estados Unidos con $1.000.000 de bolsa de viaje, ¿sabes qué va a ocurrir? Que tú vas a querer buscar, como sea, aprender de Estados Unidos, aprender la lengua inglesa, los lugares que vas a visitar. Así igualito es cuando el creyente, cuando el que creyó en la muerte y la resurrección de Cristo, le comentan lo que es el cielo, igual va a querer investigar qué cosa es eso. ¿Qué cosa es estar cerca de Dios para la eternidad? ¿Y qué cosa también es estar lejos? Eso también te dice la Biblia. Eso también te dice la Biblia. La Biblia también te habla acerca de la perspectiva del futuro. No le preguntes cosas tan chiquitas a la Biblia como diciendo, oye, ¿qué va a pasar con el coronavirus? O sea, también, hay cosas más grandes. Y cosas más grandes son, oye, ¿sabes qué? ¿Qué va a pasar con mi alma? ¿Qué va a pasar con la eternidad? ¿Y qué va a pasar con el hecho de que Dios un día juzgará este mundo? Eso también lo tenemos claro. Había programado 1 hora, creo que acá nomás. Ya lo voy a dejar por hoy. Voy a tratar de ver las diapositivas. Saludos, pastor de la SEC de Vitarte. Ah, qué bonito, gracias. Saludos ahora te voy a ver nomás. ¿Qué cosa hay por acá? Ah, mira, qué bonito. Saludos de varias partes del Perú. Bueno, gracias a Dios. Realmente es un placer poder contar con la, este, con la atención de cada uno de ustedes. Recién me conecto. Sí, ya terminamos. Bueno, en fin. Un placer, realmente un placer poder tener este tiempo. Voy a tratar el viernes de poner con diapositivas. No sé cómo voy a hacer, pero creo que sí se puede. Voy a tratar de hacerlo. Y también buscar un poco lo que es algunas preguntas que sí se pueden. Gracias, Sec de Huaycán. Gracias, saludos. Que el Señor los bendiga. Que el Señor los guarde. No soy quien, no me creo ni más ni menos. Solamente soy alguien que quiere explicar la palabra de Dios. Porque quiere contar algo bonito que se ha encontrado. Que el Señor los bendiga. Qué emoción escucharle. Promo, ahí está. Gracias, Promo. Gracias por tus enseñanzas. Ay, qué bonito. Gracias. Bueno, de verdad, un placer. Espero sepan disculpar. No soy todavía estoy acostumbrándome a la tecnología. Si por ahí se escuchó, ahí espero que se haya escuchado, ¿no? Grapanazú. Wow, qué lindo, ¿no? Saludos de Grapanazú, de Oxapampa. Cada saludo es un recuerdo para mí. Gracias a Dios. Y quizás para terminar, ¿no? Desde Chachapoya City, Sander, gracias, hermano. No saben, hermanos, doy gracias a Dios porque he tenido la oportunidad de conocer casi medio Perú, no más, 20 de los 24 departamentos. Y doy gracias a Dios porque en todos lados he visto gente muy linda,
Pensé que era 2 horas como mínimo. Si quieres hacemos 2 horas, por mí no hay problema. Pues la gente se cansa, pues no seas así. Bien abusivos. No, el viernes vamos a hacer San Nicolás Norte Chico. ¡Ay, qué bonito! Norte Chico. Saludos de Arequipa. ¡Wow! ¡Qué bonito! No, realmente esta es una iniciativa que uno tiene solamente de poder explicar la Biblia. La idea después vamos a explicar libro por libro. No sé si alcanzarán todos, pero por lo menos explicar lo que es la literatura bíblica como tal, ¿no? Lo que es eh, lo que es un poquito el mensaje de cada libro. Entiendo yo que es alguna ayuda para quien está empezando recién, ¿no? Y ojo que las preguntas del comienzo, algunas trataremos de responderlas, no me he olvidado. No me he olvidado de esas preguntas, sino que quiero despertar primeramente tu curiosidad, ¿no? De Sleep Costa. Pastor, para la próxima un segmento de preguntas, gracias, dice Luis. Saludos a Chiclayo, saludos a Chiclayo. Oh, 2 horas, ya pues, pero ustedes pues, ¿no? Depende de ustedes. Saludos, pues, Chiclayo. Siempre es ahí tengo que volver pronto. Tengo que volver pronto por ahí a saludar si quiero. Nada. No, si alguien tiene alguna pregunta antes de irnos, de repente para... A ver, 15 minutos de preguntas por ahí para ver algún tema. Si desean ahorita, aprovecho para tomar mi jarrita de agua. Ya. A ver, preguntas o no te entendimos nada o no te entendimos. Lo más probable es que no. O voy buscando por aquí arribita. Que ustedes hay mucho comentario hacen, ya no sé, uno no sabe dónde buscar, ¿no? ¿Qué versión? ¿Aprender hebreo? Yo les animo a los jóvenes. Repito, no estás. Saludo de Chiclayo, ¿no? Sí, 2 horas no me casé de escucharnos enseñar. Oh, qué lindo, gracias. Ahí. Gracias, hermanos. Gracias, Esteban. Siempre te escucho, toca mi. Uy, qué bonito. ¿Qué tal, Jarrita? Sí, pues tenemos Jarrita. Saludos, hermanos. Si vienes, ¿a qué hora? Viernes a las 9, igual. Pasa por Chimbote, de todas maneras. No sé, ¿alguna pregunta antes de poder terminar esto? Si alguien quiere, de repente, alguna pregunta, algo para poder tocar, comentar, etcétera. De repente algo que quisieran no les quedó claro, hermano, no te entendí nada, hermano, has dicho orejillas, lo que tú quieras, ¿no? poder poder tocar, ¿no? Jarrón, sí, pues, tengo sed, pues, hablar cansa, ¿no? 1 hora nomás le he dado, ¿no? Vamos a ver más. Ah, Otra cosa, a ver, de repente ya para ir acabando, y no, se aprecia mucho el cariño, ¿no? ¿Algún recurso bueno para aprender hebreo, pastor? Ya, a ver, todo el mundo pregunta, hermano, ¿qué cosa hay que aprender hebreo? ¿Qué cosa? Ya, este, primer requisito, y yo te digo, y a todos los presentes les digo, ¿han leído ya su Biblia completa? Porque no te mandes a aprender otra cosa si primero no has leído lo principal, lo básico. Para que sepas más o menos qué es lo que tienes que usar. Hermano, escuchar aprender griego, tampoco no es una propaganda de, ay, la hermana Nancy de Chimbote, no, la hermana Miriam, pero sí, qué lindo. Una pregunta frecuente a los ateos es ¿por qué Dios permite la maldad? Ya, buena pregunta, con esto podemos cerrar, ¿no? Pastor, y la transmisión de la ley y la gracia, ¿cómo es? Ya, ahí está, olvido albedrío, ya empezaron, ya se animó la gente. A ver, empecemos por la pregunta de Jamie. ¿Por qué Dios permite la maldad? A ver, para empezar, según la palabra de Dios, la, una cosa es la maldad y otra cosa es la aflicción. La aflicción tiene que ver con, con el sentir que uno tiene cuando pasan las dificultades. La maldad es la acción propiamente del pecado. ¿Por qué Dios permite la maldad? Porque lamentablemente, cuando el hombre en el Edén, haciendo uso de su decisión, le dijo a Dios, Dios no te quiero servir, Dios no quiero hacer tu voluntad, Dios no me importas, no quiero saber de ti, perfecto, Dios es un caballero, Dios le dejó el mundo al hombre, así es lo que dice la palabra, que prácticamente pues lo sacó del Edén, le puso querubines ahí para que no vuelva a entrar en el jardín. Entonces el hombre no pudo acceder al árbol de la vida, ¿no? Se quedó ahí y se fue según Génesis, ¿no? Entonces cuando va avanzando la historia del hombre, te vas dando cuenta que en el capítulo 3, 4 de Génesis, los pecados se van multiplicando. Dios le advierte a Caín, le dice, oye Caín, por si acaso, tú tienes estoy viendo que
hay un sentimiento de rencor contra tu hermano y lo quieres matar. Entonces Caín está molesto y Dios le dice, oye, el pecado está tocando la puerta. Ojo, que Dios ya está haciendo una advertencia. Y no solamente Caín, sino todos los que van a venir. Que ojo, que a todos nos va a dar sentimientos negativos, pero lamentablemente, pero podemos confrontarlos. Lo digo más sencillo. La palabra pecado en hebreo es en hebreo es hatá, y en griego es hamartía, si me acuerdo. Es errar en el blanco. ¿Qué significa esto? Que cuando yo peco, lo que voy a hacer es no poder vivir la vida que Dios quiere para mí. Mientras va avanzando el tiempo, es como una flecha que va avanzando y no da en el clavo, sino que va bajando, va bajando. ¿Por qué? Porque no estoy dando en el clavo. Y mientras va pasando el tiempo, más bajo, más me voy desviando de lo que Dios quiere hacer conmigo. Por eso, mientras más tiempo estás en el pecado, más lejos vas a estar de lo que Dios quiere para ti. Por eso, en vez de llegar acá, terminas yendo por acá, terminas apuntando a otro lugar. Terminas chocando en otro lugar. Entonces, la palabra pecado, como tal, en la Biblia tiene dos manifestaciones, digamos así. Una cosa es la maldad y otra cosa es la concupiscencia. La concupiscencia es el pecado de mente. Por ejemplo, la ira, ¿dónde empieza? En la mente. El temor, ¿dónde empieza? En la mente. El terror, ¿dónde empieza? En la mente. La lujuria, ¿dónde empieza? En la mente. Entonces, todo esto está en la mente. El judío pensaba que como él no mataba, él no mataba, él no robaba, estaba bien, porque yo no mato, no robo, no miento. Pero Jesús le va a decir, oye, cuidado que en la concupiscencia tienes en la mente también. Y como tienes en la mente, oíste que fue dicho, no adulterarás. Yo te digo que cualquiera que mira con codicia a una mujer, ya adulteró en su corazón. O sea, Jesús viene a descubrir que no solamente el pecado es maldad, la acción, sino también el pecado es de mente, concupiscencia. ¿Y por qué Dios la permite? Lamentablemente este mundo no es de Dios. Tiene un príncipe que es de este mundo y el momento en el cual Dios vuelva a tomar este mundo, como dice la Biblia, va a ser un juicio de fuego. Entonces Dios va a desaparecer este mundo y creará un cielo nuevo y una tierra nueva donde sí reinará la voluntad de Dios. ¿Por qué este mundo hay maldad? Sencillamente porque este mundo ha decidido no creer en Dios, no buscar a Dios y no buscar sus vidas con Dios. No buscar sus vidas de Dios. ¿Qué más por aquí está? Ah, este, algún reposo por el hebreo. ¿Qué religión eres? ¿No? Alfonso, es amigo de la universidad, qué chévere. A ver, saludos, ¿no? ¿Qué religión eres? No, sí, gracias a Dios, con, comparto, predico y vivo el evangelio, la evangélica. Este, ¿Qué más? Pastor, ¿y cómo es la transmisión de la ley y la gracia? ¡Wow! Bien largos son ustedes. Omnisciencia de Dios y el libre albedrío. ¡Qué ricas preguntas! Hermano, habla de calvinismo, de arminianismo. Es que a la gente, ¿cómo le encantan esas preguntas? Usted saca de depresión. ¿Cómo puede ayudar a los enfermos y a todos los que se procesan o que se encuentran con tristeza, ansiedad? Ya, por partes. Ah, la omnisciencia de Dios, Dios lo conoce. Dios lo conoce todo, sencillo. Dios lo conoce todo. Dios lo sabe todo. Dios busca a la persona así, pero el que quiere, el que no quiere. Dios no está con una pistola diciendo lee tu Biblia, Dios no está con una pistola cambia tu vida. Mira, te digo un caso, ya para ir para avanzar un poquito este tema. Cuando Dios va y le dice a la gente, oye, ámame con todo tu corazón, alma y mente, que es el gran mandamiento de Deuteronomio. Pero Israel tenía otros dioses, que era pues Moloch, Quemos, etcétera, Baal. Entonces a ellos tienen, por ejemplo, con ellos, por ejemplo, ¿qué sucede? Con Moloch, con Quemos, con Baal, ¿qué sucede? Ellos te pedían tu hijo para quemarlo vivo. Dice, no, pasar a su hijo por fuego, se llamaba eso. O sea, a tu primogénito lo quemabas vivo. ¿Para qué? Para que abunden las cosechas. La pregunta es, ¿qué hago? Dejo que abunden las cosechas, amo a Dios con todo mi corazón, alma y mente, o agarro a mi hijo y lo prendo al fuego. ¿Qué es lo que cada uno escogería? Obviamente tú escogerías, dirías, no, yo prefiero amar a un Dios. Pero curiosamente los israelitas del Antiguo Testamento escogían ir donde Baal. ¿Por qué?
Porque es más difícil cambiar el corazón de la persona que ir y hacer un acto externo. Por eso es que tú vas a ver tantas atrocidades en la Biblia. Cuando tú lees tampoco, entiende que no es Disney, no es un libro para niños. ¿Por qué Dios no, por qué Dios permite que haya una, por qué Dios le deja al hombre actuar como es? Para demostrarle su necesidad de Dios. Me explico. ¿Qué pasaría si Dios agarra y nos hubiese creado robotitos, que no tuviéramos mente? ¿Sabes qué hubiese pasado? Que Dios, que el hombre, que el ser humano no habría podido tener esa necesidad de Dios, ni tampoco poder contemplar lo que Dios puede hacer con él. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Qué quiere decir? Que cuando el hombre pecó, conoció después el amor, el perdón, la misericordia, cosas, atributos maravillosos de Dios que los encontró en su desdicha. El hombre ahí se encontró con Dios. Por eso es que yo no estoy justificando el pecado, pero veo cómo a través incluso de esas situaciones, de esas situaciones malvadas que hace el hombre, Dios todavía puede glorificarse. Saludos de Manchay, ay, qué lindos, ¿no? Manchay. Hermana Margarita, oh, de Chimbote también por ahí está, ¿no? Dios lo bendiga, Pastor Guillermo. Wow. Buenas noches, Tarma. Y ya para terminar, una pregunta más. Hay una pregunta, creo, ¿no? De, ¿somos tentados o estamos siendo probados? ¿Cómo podemos diferenciar estamos siendo probados o tentados? Sencillo, por tu corazón. Y uno sabe, ¿eh? Y uno sabe cuándo está siendo tentado y cuándo está siendo probado. Y, verdad, y en el Nuevo Testamento es la misma palabra. Probar y tentar es la misma palabra. No la recuerdo en este momento en griego, pero es la misma palabra. Es la misma palabra. O sea, depende de tu estado con Dios, ¿no? Eres tentado cuando estás viendo, pues, cuando estás en pecado y eres probado cuando estás siendo, pues, ¿no? Estás bien, acorde con Dios. Escribo tal, ¿por qué Jesús le dijo a la mujer cananea que él solo es enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿A qué se refiere? Eso es claro, ¿no? La función de Jesús no era en ese momento ir por todo el mundo, eso le envía a los discípulos. La función de él es irse y poder predicar, ir y compartir la buena noticia, el evangelio a Israel, porque no te olvides que precisamente Mateo presenta a Jesús como el Mesías de Israel. Y al presentarlo como el Mesías de Israel, lo que él va a hacer es presentarle a Israel como el rey que vino. O sea, Jesús tenía que presentarse primeramente ante Israel como el rey. Luego de eso, ya se cumple lo que dice el Evangelio, ¿no? A los suyos fue y los suyos no le recibieron, pero tenía que ir donde ellos primero. ¿Para qué? Para que se cumpla también lo que dice Pablo, ¿no? Ellos rechazaron y nosotros entramos como olivos silvestres. Por eso que él tenía que probarle a Israel que todavía está endurecido. Ja, 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 Dios le bendiga. Gracias, gracias. Saludos, Pastor Esteban, hermana Irma, Dios le bendiga. Familia Hidalgo. ¿Quién es Guillermo? No tengo idea. Hermano, Pastor Esteban, consulta. ¿Es bíblico Dios ama al pecador, pero no al pecado? Ya, con eso termino. Ya. Otra vez mi jarrita, porque voy a decir algo que no les va a gustar. No es bíblica. Si me acompañan un ratito al libro de Salmos, Salmos capítulo 7, mal no me equivoco. Salmos capítulo 7. Me dio pena la diapositiva. Salmos capítulo 7. Ahí estoy buscando. Salmos capítulo 7. Dice así. Cuando él dice, ¿no? A ver si lo tengo bien. Ya. Salmo 7:11 dice así. Dios es juez justo y está irado contra el impío todos los días. Uy, el hermano Enelio está conectado, qué bueno escucharlo. Salmo 7:11 es claro. Dios está irado contra el impío todos los días. Esa frase de Dios ama al pecador pero odia el pecado es una frase solamente, es una frase solamente de cliché, ¿no? En realidad, Dios para todos lo que tiene es misericordia. La misericordia de Dios es la que permite a ti, a mí, a Montesinos, a Imael Guzmán, disfrutar del día a día. Eso sí es verdad. Para todos el día a día es para todos. El día a día es para todos. Para ti, para mí, o sea, el sol sale para buenos y malos, dice la palabra. Eso es misericordia. Pero amor,
¿Qué dice la palabra? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para todo aquel que en él crea. Hay una condicional para el amor. ¿Cuál es la condicional? El creer. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cuál es el amor de Dios? Que te dijo, qué lindo puchillito. No, el amor de Dios significa enviar a su Hijo a recibir el castigo que tú te merecías. Eso es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Dios en su justicia tenía que castigar el pecado, todas las cosas horribles que todos hemos hecho. Pero en su justicia también tuvo que ir a hacer también la justicia la pagó su propio hijo. El único inocente tuvo que pagar todas las cosas horribles que hemos hecho nosotros. Bueno, hermanos, con esto ya terminaré mi transmisión. Hora y media, 2 horas querían acá la gente. Para el viernes, ahora sí preparo la diapositiva bonito. Ay, qué bueno. Realmente que escucho, veo a varias personas acá y realmente me alegra bastante, tantas vivencias. Un placer, hermanos, que se hayan dignado poder, a poder seguramente con su tiempo, aprovechar un poco la cuarentena. No olvide, salgan con sus mascarillas, háganle caso a las autoridades y pues tratemos de sacarle provecho a este tiempo. Cuando voy a la cárcel, le digo también a los chicos, por si acaso, chicos que tienen 8 o 9 años de condena, parece cruel lo que les voy a decir, pero puede ser algo bien bonito. Estos pueden ser los 8 mejores años de tu vida. ¿Por qué? Cuando son años en los cuales te encuentras con Dios. Lo mismo te animo a que pueda ser contigo. Esta cuarentena puede ser la mejor época de tu vida. Y puede ser la mejor época de tu vida si le sacas provecho de poder buscar a Dios en todo su esplendor. Bueno, solamente eso quiero decirte. Muchas gracias, realmente gracias por la acogida, por escuchar y pues por tomarse un tiempo, ¿no? Eh, lo de la diapositiva ya lo pondré en mi Facebook seguramente y un placer, ¿no? Uy, tantas personas aquí, tantos recuerdos. Ah, la hermana Rocío Marroquín, ah, Chiclayo, wow, o sea, los llevo a mi corazón, hermanos. Cada uno de ustedes tiene una vivencia, tiene un momento bonito en mi vida. Y gracias, hermanos, también. Quizás los medios sirven para esto, para reencontrarnos un ratito. Bueno, ahora sí, me despido. Gracias a todos. Ahora, ¿cómo se pone acá? Finalizar. Cuídense mucho, hermanos. Y una frase final, que dice, oh, Domiciana Galindo, qué lindo, es chimbote, que se lo bendiga. Hay una frase en hebreo que es, ¿no? Que siempre la repito, ¿no? Yevarejeja Hashem beishmeneja, behacer Hashem panajelejam bijuneja, que en castellano quiere decir que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y te conceda la paz. Un placer a todos, cuídense mucho, bendiciones. Nos vemos. Chao, chao.